Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Todo lo que podemos lograr o recibir en nuestras vidas es por la gracia de Dios. Por eso es que en nuestra vida, por lo que hacemos, en el nombre de nuestro Señor, no cabe ninguna exaltación o orgullo. No puede existir en nuestra vida porque todo se nos ha dado de Dios por su gracia. Y esto lo debemos recordar siempre, que es por su gracia. Si tú caminas en humildad o tú caminas humildemente en su presencia, cuando estás siendo bendecido por el Señor o usado de una manera especial, Él te da más gracia. Amén. Y esta gracia aumenta cada día en tu vida, cuando tú en ese caminar de humildad y en obediencia con Él, haciendo su voluntad. Miremos algunas escrituras. Vamos a Santiago en el capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Podemos ver claro, da gracia a los humildes. Amén. Sabemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Amén. Y aquí particularmente en esta escritura dice, pero Él da mayor gracia a los humildes. Amén. Él da mayor gracia. O sea que la gracia nos aumenta cuando caminamos humildemente en su presencia. Vamos a mirar otra escritura en 1 Corintios capítulo 1. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 1, comencemos en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que los corintios habían recibido la gracia de Dios, y Pablo le daba la gracia a Dios, porque en esa gracia que Dios había dado a los corintios, estaba trabajando de diferente manera en la vida de ellos, en los dones del Espíritu, y que no le faltaba ningún don. Entonces, a través de la gracia de Dios que se había derramado en la iglesia de los corintios, Dios está trabajando de diferente manera en la vida de ellos, en los dones se manifestaban en ellos, y por eso el apóstol Pablo daba gracias a Dios por esa manifestación de la gracia de Dios en la vida de los corintios a través de los dones. Amén. Pasemos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Comencemos el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Aleluya, gloria a Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Quedemos declarando que la revelación y el conocimiento que él recibió fue por la gracia de Dios. No se tomaba él ninguna autoría de las cosas que sabía. Sabía que venían de Dios y era por su gracia, no porque era ninguna persona especial o más especial que los demás, sino fue la gracia de Dios que estaba trabajando en él, y por la gracia de Dios ha recibido la revelación de las cosas de Dios por su gracia. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios 4, versículo 7. Leamos del versículo 7 al 15. Pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual se dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para darlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Tenemos que estos ministerios que Jesucristo dio son ministerios o don de gracia. Amén. Entonces se los dejó a la iglesia. Aquí vemos bien enumerados cuáles fueron ellos, esos ministerios que Jesucristo por gracia le dejó a la iglesia. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Y lo dice claramente para que estos dones de gracia fueron dejados a la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, o sea, para que los santos maduren. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? Cualquier ministerio que el Señor le ha dado a usted. Entonces, estos dones de gracia fueron dados para ayudar a que los santos crezcan, para que los santos maduren. Amén. Para que los santos se perfeccionen, para que el cuerpo de Cristo se edifique. Amén. Entonces vemos que nadie se puede enorgullecer, porque soy apóstol, soy profeta, soy lo que sea. Eso fue un don de gracia, lo recibiste por gracia lo da. Amén. Y no es para ti, es para edificar la iglesia. Amén. Aleluya. Y para perfeccionar a los santos, para el llamado que tienen de Dios, para servirle al Señor, para servir en su reino. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Es importante que tengamos claro todas estas cosas para que no haya confusión. Aleluya. Por gracia recibimos, por gracia damos. Y estos son dones de gracia, recibidos de gratis del Señor para su obra, para su iglesia. Amén. No porque sean hombres especiales. Amén. Más especiales que los otros. Aleluya. Gloria al Señor. Espero que esto le quede muy claro. Amén. Pasemos a 2 de Timoteo, al capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Entonces Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. La gracia de Dios. Ya sabemos que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, pero también la gracia es el poder de Dios que nos da la capacidad o habilidad para cumplir el llamado o para obedecerle a Él. Amén. Esa gracia de Dios nos energiza también. Amén. Y eso es lo que le decía Pablo a Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. O sea, ya abraza esa gracia, recibe esa gracia por fe y cumple tu llamado. Amén. Cumple y haga lo que el Señor te ha mandado a hacer, porque la gracia de Dios estará contigo. Recuerda que con cada llamado que el Señor nos da su gracia. Amén. Y si no camina en lo que el Señor nos ha mandado a hacer con humildad, Él nos aumenta su gracia. Amén. Aleluya. Es importante. Él nos aumenta su gracia. Hay que recibir la gracia, hay que abrazar esa gracia divina de Dios con fe. Amén. Pasemos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Amén. Somos ricos por la gracia de Dios. Amén. Abrace esa gracia de Dios. Diga el pobre, rico soy. Amén. Y todos lo recibimos por la gracia de Dios. Fe, la gracia de Dios
Ya somos lo que nuestro Padre Celestial dice el que somos. Su gracia divina nos acompaña y está en nosotros. Amén. Entonces, cree en la palabra de Dios. Cree lo que dice la palabra de Dios. Crees que tu Padre Celestial te está diciendo. Su gracia divina está contigo. Amén. Aleluya. Es importante que sepamos de que todo viene de Dios por su gracia. Sí, tenemos que utilizar la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Amén. Pero así tú ejercitas la fe y recibas algo de Dios por su gracia. Caminemos humildemente en la presencia del Señor y en obediencia para que su gracia sea multiplicada en nuestras vidas. Pasemos a Juan al capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos trae el maravilloso regalo de la gracia de Dios, la gracia divina. Amén, aleluya. Gloria al Señor, nos trae su verdad porque Él es la verdad. Amén. Él es la verdad y la vida. Gloria al Señor. Pero también nos trae su gracia, ese favor inmerecido de Dios, ese poder de Dios, esa energía de Dios, esa fuerza de Dios. Aleluya, la gracia de Dios, esa gracia de Dios cuando tú no puedes seguir adelante, viene esa gracia de Dios y te fortalece. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios te acompaña para siempre. Aleluya. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, empezaba su carta de esa manera, o la terminaba de esa manera. Amén. ¿Por qué? Porque era importante para él que los hermanos, los santos, comprendieran la gracia de Dios, recibieran esa gracia de Dios, se apropiaran de esa gracia de Dios por la fe. Amén. Porque esa gracia es que lo ayudaría a ir en medio de eso, no solo cumplir las promesas de Dios, a cumplir la obra de Dios, sino que en el medio de la adversidad, esa gracia de Dios estaba con ellos. Él quería que ellos supieran eso. Acuerda cuando Pablo oró al Señor y el Señor le dijo, mi gracia es suficiente. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando Pablo dijo, cuando estoy débil, fuerte soy, es ¿por qué? ¿Por qué? Porque en sus debilidades él se aferraba ¿a qué? De la gracia de Dios. Tenemos que aferrarle de esa gracia de Dios, esa gracia divina. Amén. Gloria al Señor. La gracia de Dios, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Recibe la gracia de Dios, hermano. Aleluya. El apóstol Pablo tenía una gran revelación de la gracia de Dios, hermano. Este hombre creo que conoció la gracia de Dios más que otro hombre. Podemos aprender de él, de recibir y por fe esa gracia de Dios. Seguir adelante, caminando con nuestro Señor, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. A través de su Santo Espíritu. Aleluya. Y en este 2017, que para todos ustedes, Señor, cumpla el propósito que tiene para ti en tu vida. Y tú sabes que la gracia de Dios está contigo. Amén. Para cumplir todo aquello que el Señor te ha dicho que va a cumplir contigo. Para cumplir todo lo que el Señor te ha mandado a hacer. Porque su gracia está contigo. Esa gracia divina. Aleluya. Recuerda, la gracia de Dios y su poder. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos nuestra última escritura en el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aleluya. Y dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces escuchemos y miremos, meditemos en esta palabra. Podemos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Amén. Aleluya. Que en este 2017, todos nosotros, hermanos, crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que haya un entendimiento mayor de la gracia y del Señor Jesucristo en este 2017. Hermanos y hermanas,
Abraza esa gracia de Dios para que te lleve hacia adelante, te catapulte todo profundo y te lleve lo más lejos de que Dios tiene para ti. Aprovecha, abraza esa gracia y crezcamos en el conocimiento de Dios y en esa gracia divina que ha sido regalada a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, desde nuestro Padre Celestial. Para Él sea la gloria y la honra. Amén.